Queridos participantes, reciban un cordial saludo desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Nos complace darles la bienvenida a los coloquios organizados por nuestra Escuela de Posgrado, una iniciativa que busca brindar a los profesionales, especialmente a los educadores, actualizaciones sobre los últimos desarrollos tecnológicos. Bienvenidos sean todos. Saludo cordial desde la Universidad Nacional de Ingeniería, del rector de la universidad, del doctor Arturo Talledo Coronado, así como del director de la Escuela de Posgrado, del doctor Víctor Caicedo Bustamante, quienes habla Guillermo Ruiz Guevara, a cargo de los coloquios desde la UNI, cada jueves a las 7 de la noche, comentando las tecnologías emergentes, la importancia de estar al tanto de los progresos de la tecnología y su adopción por los sistemas productivos y sistemas educativos. Una historia que en el ámbito de la tecnología digital proviene desde que la microcomputadora ingresó a las aulas, a las oficinas, y se diseminó y dio lugar a una nueva estructura en las actividades productivas en el planeta. Hoy en día, en el ámbito ya la, eh, de los términos de la cuarta revolución industrial, nos acercamos a la quinta revolución industrial y el proceso de preparación para ese salto cualitativo y cuantitativo debe empezar, ya debió empezar. Y en esa ruta comprender que los periodos de las revoluciones industriales y tecnológicas ahora son muy breves. El de la cuarta revolución industrial apenas si va a tener 20 años, un poco más, pero la que se viene, la quinta revolución industrial, va a tener un periodo de apenas 10 años. Ya está anunciado, ya está previsto, ya existen las estructuras, ya está disponible la tecnología, solo falta su adopción masiva, su inserción en los ámbitos productivos y se dará el salto a la sexta revolución industrial aproximadamente el año 2040, tal como está previsto. Quiere decir que la quinta revolución industrial tendrá un periodo apenas de 10 años. Y es que en esa dirección vamos a ir revisando aquello que hemos avanzado y aquello que hoy llama la atención de la comunidad científica y tecnológica. Hoy es el día de la apreciación de la inteligencia artificial. Pero vamos a revisar este tema tanto en sus antecedentes como en lo que viene para el futuro, lo que se avecina, que ya está previsto, que ya están los prototipos y que ya se dispone de avances en la dirección de nuevos modelos de inteligencia artificial. Y en esa dirección tenemos que ir preparándonos porque estamos apenas a 4 años de iniciarse la quinta revolución industrial, en donde viviremos intensamente los avances, las adaptaciones que se hagan con las herramientas ya existentes y por lo tanto el impacto en los escenarios productivos y también por supuesto en la academia van a ser de suma importancia. En esa dirección tenemos imágenes como esta, pero hemos elegido una que explica cómo se modeliza con inteligencia artificial. Y es que se deben tener en cuenta algunos conceptos que vamos a describir acá rápidamente, ¿no? Por ejemplo, la consistencia lógica de una imagen. ¿Qué es lo que se quiere transmitir? La secuencia de eventos en la imagen que se construye con inteligencia artificial, que sea coherente, que sea lógica, que refleje las etapas clave en el desarrollo de lo que se desea anunciar, comunicar, pero también debemos tener en cuenta la innovación. De hecho, es innovación, pero la imagen de nuevas aplicaciones reflejará la visión teórica a desempeñar con la inteligencia artificial. Entonces, habrá que cuidar en la diversidad que la imagen refleje una diversa visión y adicionalmente el realismo. La representación de la inteligencia artificial en una imagen, puede ser en un texto, en un video, exalta su capacidad teórica a desempeñarse en diversos bancos de datos. Tratamos el tema porque hace 20 años se
instauró el Día de la Apreciación de la Inteligencia Artificial, una iniciativa que nace del sector tecnológico, pero que ya se adoptó a nivel internacional y que genera discusiones, intercambios de experiencias, motivos de publicaciones, incluso hay algunas tesis que tratan sobre lo avanzado en estos últimos 20 años y lo que se avecina con las nuevas herramientas disponibles. Ese es el escenario en el que nos encontramos y es que sobre este tema que tomaremos un espacio para que también tratemos la apreciación de la inteligencia artificial. Y antes de continuar, dejar anotado que la primera universidad que trató públicamente en un foro en Perú el tema de la inteligencia artificial fue la Universidad Nacional de Ingeniería en un foro de acá, desde los coloquios, desde la UNI, enero del 2022. Bien, dicho esto, dejo en la parte baja la fuente de una de las entidades que está tratando este tema. Noten ustedes estas imágenes, provienen de Seedance 2.0, ¿no? El movimiento de la misma. Es inteligencia artificial. Veamos acá, igual. Y se trata de imágenes que reproducen los gestos humanos con mucha precisión. Esto es algo de lo que tenemos en materia de avance con estas herramientas. Lo que acabo de presentar es una pequeña parte de lo mucho que ahora es posible hacer. Entonces, sobre la inteligencia artificial, antecedentes y prospectiva, hemos invitado a Juan Carlos Luján. Vamos a tener un diálogo con él sobre temas que hemos elegido. Juan Carlos Luján es un profesional que tempranamente se incorporó al tema de la inteligencia artificial. Él es un comunicador, él es un licenciado en Ciencias de la Comunicación, es becario de la Organización de Estados Americanos sobre el tema de campus virtual en el curso El Gobierno en la Era de las Redes Sociales. Es ex becario también de Poynter Institute, con experiencia laboral en gestión de contenidos para medios impresos y digitales. Un investigador con publicaciones indexadas en Scopus y Web of Science. Es director de las secciones internacionales Vida y Futuro del diario El Comercio de Lima, ex editor del portal web de El Comercio entre los años 95 y 2006, docente en maestría en periodismo de la Universidad de las Américas en Quito, Ecuador, y en el diplomado en comunicación digital y nuevos medios en la Universidad de Piura, en Perú. Del curso de comunicación digital para la gestión pública en el Instituto de Gobierno de la Universidad de San Martín de Porres y en la Universidad de Ciencias y Artes Liberales, UCAL. Bueno, nos complace tener una nueva ocasión para compartir con Juan Carlos Luján. Bienvenido, Juan Carlos. Y antes de desarrollar los temas a tratar, anunciando ya que el primero versará sobre los avances más significativos, por favor, a ver, vamos a dejar en el uso de la palabra, pero primero ubicaré aquí para darte el audio. Aquí está. Solicitar. Listo, tienes el audio activado. Tu saludo, Juan Carlos. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias, Guillermo, por la presentación. Eh, Efectivamente, soy parte de este tema de los nuevos medios desde que en el comercio del año 96 decidieron lanzar la página web. Desde entonces estoy involucrado en el uso de los nuevos medios, primero con la llegada de Internet, luego los móviles, luego las redes sociales y ahora la inteligencia artificial generativa. Bien, muchas gracias. A ver, tenemos tres temas a tratar ya explicitados, los avances más significativos en Perú. ¿Cómo estamos? Trataremos de satisfacer esta pregunta. Y un tercer tema que es expectativas, la ruta hacia el 2040, que es la obligación del mundo académico contemporáneo. Y para iniciar el diálogo sobre los avances más significativos, por ejemplo, tenemos un primer bloque, este. Esas son las herramientas que ahora están disponibles, algunas de ellas,
vamos a tratar sobre esto. La inteligencia artificial generativa multimodal. Con ello vamos a tratar también el tema de la inteligencia artificial agéntica. Modelos de razonamiento que ahora se deben tener en cuenta, la inteligencia artificial especializada en programación y también para el descubrimiento científico. Sobre este primer bloque, Juan Carlos, ¿qué nos podrías comentar? Bueno, a nivel usuarios, en el caso del peruano, el Perú se posiciona, digamos, como uno de los líderes en América Latina respecto a la adopción de la IA, ¿no? Según los estudios, la, es un estudio que la vez pasada justo revisé, hablaba que el concepto de industria 4.0, así como lo llaman, hay un 57% de usuarios de la IA entre el sector de los trabajadores, ¿no? Y los avances que se han dado están en la parte de la normativa, curiosamente, todo lo que tiene que ver con normativa, regulaciones gubernamentales, y también por el lado de emprendimiento, ¿no? El sector tecnológico, emprendimientos, digitalización, y alguno de eso podemos verlo, por ejemplo, en el tema de la banca, también en sectores de eh, los catálogos que ha lanzado, por ejemplo, la Presidencia del Consejo de Ministros tiene un catálogo de herramientas de inteligencia artificial que están a disposición del ciudadano desde diversos sectores. En cierta forma, Perú, pues, a nivel usuario, ¿no? Como consumidor, sí tiene, digamos, un uso identificado, pero además tenemos una estrategia nacional de inteligencia artificial que justamente se oficializó hace unos meses, ¿no? Que está enfocado principalmente en todo lo que es el fortalecimiento ético, la productividad, la investigación y la gobernanza de datos. En ese sentido, este documento marca una hoja de ruta para el desarrollo de la IA. Entendemos que todavía no tenemos la infraestructura necesaria para, pues, que podamos tener nuestros propios desarrollos, ¿no? Hay un tema de inversión ahí que es bastante costoso, entiendo, pero que al menos tenemos la hoja de ruta trazada en esta Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Ajá. Bien, mira, este es un tema que al apasionar a todos, porque ha generado un impacto que incluye la parte emocional de muchos, hay quienes dicen mi inteligencia artificial cuando se refieren al empleo de cualquiera de las herramientas disponibles, y hay un impacto, por ejemplo, desde el lado de la inteligencia artificial generativa multimodal, la automatización del trabajo intelectual, o una suerte de herramientas de diseño asistido para todas las profesiones. Todos podemos hacer uso de esta herramienta y por lo tanto asistir a una suerte de educación personalizada sobre lo cual se habla bastante, ¿no? Y en el ámbito de la inteligencia artificial agéntica, una herramienta que nos permite pues planificar, dividir problemas, utilizar herramientas, esa suerte de asistentes. Armamos una suite con las herramientas disponibles para armar gráficos, videos, textos, investigaciones, compilar información, y es de allí que surge este concepto de los modelos de razonamiento, modelos capaces de dedicar más capacidad de cómputo al proceso de información. Y tenemos este tema de la especialización en programación. Pero hoy en día yo le puedo decir a una herramienta de inteligencia artificial, quiero que me hagas un programa que haga esto y aquello y que me reporte tal cosa. Y sucede, va a funcionar. Claro, hay que tener fundamentos porque no podemos pretender decir que todo es perfecto. Los sistemas de inteligencia artificial siguen aprendiendo. Y en la medida que más los entrenemos, más van a aprender y serán cada vez más perfectos. Pero quienes quieren un programa tienen que ser cuidadosos de tener las bases para verificar que todo está saliendo bien. Y en el ámbito de las aplicaciones para el descubrimiento científico, esto ya se está utilizando en el diseño de proteínas, por ejemplo, ¿no? Hay un segundo bloque de información que tenemos prevista. Estos son en tanto la inteligencia artificial vinculada a los robots inteligentes, a la salud, a los gemelos digitales, en ciberseguridad.
y la que llamamos inteligencia artificial explicable, ¿no? Un asunto que pasa porque un modelo toma una decisión, un modelo elaborado, y trabaja con variables y se hace una suerte de trazabilidad con esto y muy útil en sectores como banca, salud, justicia. Solamente que habría que pedirles a los miembros del sector justicia que la adopten definitivamente, ¿no? Pero sobre este bloque, Juan Carlos, ¿qué más podríamos tener en cuenta? Eh, lo que falta hacer. Ya tenemos el marco normativo, la verdad lo que falta pues es fortalecer las capacidades del Estado, en el tema de digitalización, por ejemplo. Hay un ejemplo muy chiquito que hace poco justo comentaba un artículo en el Comercio, es que la página web del Congreso, que en teoría es el ente encargado de generar una serie de normas y leyes e investigaciones, cuando un usuario, un ciudadano quiere entrar a investigar, por ejemplo, el informe de una comisión investigadora o una moción de orden del día, es sumamente complicado. Y eso pasa porque este sitio web fue desarrollado con tecnologías ah, desfasadas como ASPX de Microsoft, que ya no se usa eso ahora, pero ellos siguen subsistiendo con una variedad de servidores, con esa tecnología, le han montado máscaras de WordPress, al final la página es un conjunto de plataformas que no facilitan la búsqueda de información, la transparencia del Estado. Entonces, cuando un ciudadano quiere buscar una ley o un proyecto de ley, es muy difícil para cualquiera de nosotros. Y eso se debe a la forma como se ha ido desarrollando con una serie de parches esta plataforma. Curiosamente, el Congreso de la República no cumple con las normativas respecto a usabilidad o transparencia informativa a través de plataformas web en el Estado peruano. Es el Congreso y el Poder Judicial. La autonomía, entre comillas, que ellos tienen en el mundo analógico, también la han trasladado al entorno digital. Y eso dificulta todo lo que tiene que ver con la transparencia del Estado, la fiscalización y saber qué hacen esas entidades autónomas. Entonces es importante ahí que este fortalecimiento del Estado y sobre todo el concepto de digitalización y la transparencia y la modernización también involucre a esos poderes del Estado. Eh, Mal se haría que ahora que tenemos una Cámara de Diputados y unos senadores que sigan subsistiendo con esa plataforma web. Eso tiene que cambiar. Y yo espero que cambie definitivamente porque es muy difícil para cualquiera de nosotros allá, por ejemplo, conocer los trabajos de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Es sumamente complicado. Nosotros no queremos nota de prensa. Nosotros lo que queremos es leer el documento completo, la propuesta que recomendó, para saber si al ciudadano le están engañando con propuestas hechas con ChatGPT, por ejemplo, y eso han dado muchos casos. Son una forma de poder fiscalizar la labor parlamentaria justamente teniendo acceso a ese tipo de documentación. Eso por un lado. El otro tema está con relación a la brecha digital, que más allá de la conectividad que hoy está latente, recordemos que tenemos ahí a la red nacional de fibra óptica, que es un elefante blanco, está el tema de que solo aquellos que tengan poder adquisitivo van a poder aprovechar las mejores funcionalidades de productos como Cloud, ChatGPT o Gemini, que todos sabemos claramente que cuando uno paga los $20, la herramienta te da acceso a unas capas más avanzadas de análisis complejos. Entonces, nosotros, como mencionaba al inicio, somos usuarios, pero vamos a seguir siendo usuarios. Podríamos desarrollar o aprovechar los modelos de lenguaje de código abierto para desarrollar una Mm, solución, digamos, ujú. propia desde el Estado peruano para que, por ejemplo, todos los colegios del país se conecten a esa plataforma. Pero claro, tenemos que tener infraestructura, no la tenemos. Una gran infraestructura con servidores para atender las consultas, por ejemplo. Entonces, ahí hay una gran brecha digital, es un tema por desarrollarse. El otro tema es la alfabetización digital. Yo he tenido ocasión de capacitar profesores, tanto de entidades públicas como privadas, y hay un desconocimiento absoluto respecto a el cómo y para qué usar la IA, porque claro, todos usan ChatGPT, pero el cómo y para qué es mucho más importante porque va orientado en función del ser humano con ética, responsabilidad y pensamiento crítico. Entonces ahí la alfabetización es un tema pendiente
a nivel Estado. Eh, el otro tema tiene que ver el trabajo que es mucho más complejo, la coordinación entre lo que es la academia, las empresas y el gobierno para todos apuntar a su mismo norte. Falta desarrollar eso. Tenemos la hoja de ruta trazada, pero falta articular todo eso. Y la verdad que es una tarea bien difícil que se le viene al nuevo gobierno. ¿Sí? A ver, la comunidad, en la medida que se involucre en el empleo de las tecnologías, también debe aprender a exigir a sus representantes. Correcto. Juan Carlos, has tenido una mención relacionada a cómo el Congreso debiera aprovechar la tecnología y esto es un debate de décadas. Y voy a hacer mención de una anécdota porque es importante que quienes están en la sala conozcan de lo que ocurre en el país porque Sí, tenemos que prepararnos para ser más exigentes. Lo describo. Corría el año 87-88 y con fondos de Naciones Unidas se desarrolló en el Congreso en aquella época un servicio de grabación de lo que decían los congresistas en sus alocuciones, tanto en senadores, en aquella época había senadores y diputados. Muy bien, y se publicaba todo lo que ellos habían dicho. Entonces, cuando esto ya entró en producción, no faltaron los congresistas que fueron a quejarse, yo no he dicho esto. Entonces se les decía, caballeros, pasen a la sala de audición y escúchense. Luego ellos salían y decían, caramba, me equivoqué. Esto dio lugar a que sean más cuidadosos en lo que decían y dio lugar a que mejoren notablemente sus maneras de explicar sus propósitos en el Congreso. Pero ocurre que en el año 90 el nuevo Congreso, al conocer de esta modernidad y por lo tanto de esta suerte de instrumento de crítica de las cosas que dicen los congresistas, optaron por cancelarlo y el nunca más servicio. funcionó. Tiene relación con lo que tú ahora has mencionado, porque recientemente los señores del Congreso no transparentan las cosas que dicen y que hacen, existiendo tecnología suficiente para que se transparenten todos sus actos. Veremos qué Es ocurre correcto, ahora, es correcto. ¿no? Es correcto Veremos. porque, perdóname que te interrumpa porque quiero aprovechar. Hace poco leímos no sé qué cantidad de televisores de 59 pulgadas se han comprado en el Congreso de la República. Para ellos eso es tecnología. Pero como tú bien señalas, eso es un ejemplo típico de que la web del Congreso, tal como está concebida, está organizada para la lógica del trámite interno, o sea, es para asuntos internos. Esa plataforma web responde más a la necesidad de dejar constancia que ese es un trámite que pasó a comisión, que se aprobó y luego pasó al pleno. O sea, tú puedes ver ese seguimiento, eso sí se puede ver, pero cuando tú quieres leer el documento, como fue el original y cómo lo han ido modificando, imposible, es muy difícil encontrarlo. Entonces, eh, yo creo que como obligación democrática, nosotros los ciudadanos tenemos que exigir que el Congreso reconstruya su página web con claridad. Qué cosa se propuso, qué se debatió, cómo se votó y qué documento final se aprobó. A mí no me interesa la nota de prensa, que son 5 párrafos, que comisión aprobó en beneficio tal, etcétera. No, yo quiero leer el documento. Por ejemplo, el caso Gorriti. Hay una acusación contra Gorriti, contra IDL. Yo quiero leer el documento íntegro. Yo no quiero que un congresista como Muñante me cuente o me resuma el documento o que IDL también me lo resuma. Yo quiero leer el documento real para sacar una conclusión como ciudadano, ¿no? Aquí el tema no es discutir sobre banners, colores, estética. El tema es netamente funcional e institucional. La data, toda la data legislativa está dispersa en buscadores, sus dominios, archivos, páginas de comisiones, nota de prensa y enlaces paralelos que no están articulados. Entonces, por ejemplo, como te decía, ¿no? Una portada institucional está hecha con WordPress, pero conviven con sus dominios, con páginas .spx, buscadores separados, repositorios históricos. Los PDFs no tienen metadatos. O sea, es una desgracia, ¿no? Es una mezcla de fachada moderna con tecnología heredada hace más de 30 años, ¿no? Entonces, en realidad hay una total desconexión con la realidad ciudadana y lo curioso es que nadie se lo reclama, nadie le reclama, ¿no? Eso no tenemos que normalizarlo. Creo que ya es momento de exigirle
con tanto dinero que tienen los congresistas, con los bonos que perciben, con las obras, con las remodelaciones, con sus clubes campestres. En realidad el dinero fluye por ahí, pero no lo inventan en tecnología porque me parece que no les conviene, ¿no? Nosotros tenemos derecho a leer el sustento, los argumentos, contrastar las conclusiones, saber si lo hicieron con IA o no lo hicieron con IA, porque eso lo podemos identificar, saber si nos están tomando el pelo o no nos están tomando el pelo. Entonces, por eso es importante que una entidad que genera leyes y exige transparencia, fiscalización a otros ante la prensa, pero en su propia casa digital, como llamamos, no ofrece un estándar moderno de transparencia tal cual lo exige, por ejemplo, la PCM, ¿no? Entonces, es súper importante para nosotros ver lo que hacen los congresos en Chile, en Brasil y en España, que sí trabajan en función de ciudadanos, ¿no? No es como el caso nuestro, que la verdad que es sumamente inexplicable. Y yo hice un artículo hace poco en el Comercio sobre este tema, pero no vi mayor rebote, o sea, ningún canal de televisión se interesó, parece que ese tipo de temas no venden, ¿no? A ver, las cosas que acabas de mencionar bien darían lugar a ver en estos bloques que hay modelos de razonamiento, robots inteligentes, gemelos digitales que bien pudieran aplicarse a la información que se produce en el Congreso de la República y la inteligencia artificial explicable. Son algunos de los componentes que se podrían aprovechar perfectamente, pero hay otros más. Por Veamos el supuesto, siguiente bloque. Justamente aquí viene, este es la inteligencia artificial en computación de borde, modelos abiertos para educación personalizada, para empresas, para la integración con computación cuántica, cuestión que ya debe iniciarse a escala de formación de cuadros. Todavía no hay demanda empresarial, en el caso peruano, en otros lugares ya apareció la demanda empresarial, pero esto va a ser muy rápido, tenemos que prepararnos. Sobre este nuevo bloque, ¿qué podríamos agregar, Juan Carlos? bueno, en el tema de computación cuántica, eh, a nivel Perú, entiendo que todavía no tenemos un equipo con esas características. Dime si me equivoco o no. A ver, no tenemos cuadros todavía, pero sí puedo Claro, darte una primicia en tu condición de cientista de la comunicación. La Universidad Nacional de Ingeniería ya adquirió equipos ah, portátiles caramba. cuánticos, ya los instaló y ya tiene nube, ya tiene simuladores en nube. ¿Y Y ya cuándo podemos ir a inició, verla? ahora al final nos ponemos de acuerdo. Ya Ah, está perfecto, buen disponible, dato. ya va a empezarse a utilizar en el próximo semestre con los ingresantes a la universidad, los estudiantes de posgrado, y el primer paso ha sido preparar cuadros dentro de la universidad y hay una asociación con la Superintendencia de Banca y Seguro, el Instituto Nacional de Estadística e Informática y el Ejército de Perú para un primer paso para una agenda de iniciativas. No podemos hablar todavía de proyectos porque todavía no tenemos profesionales especializados en la materia, cosa que en dos países vecinos ya lo tienen. Me refiero a Correcto. Colombia y a Chile. ¿No? O sea, Oye, eso es nosotros buena estamos información. entrando tarde, sí. Bueno, pero Sí. visto esto, veamos en el siguiente slide, en Perú, cómo estamos y ampliamos lo que nos mencionaba Juan Carlos Luján, teniendo en cuenta lo siguiente. Veamos este primer párrafo. En los últimos 3 años, dice, mejoró de manera sostenida. Ok, en gobernanza, en transformación digital del Estado, algunas menciones ya hizo Juan Carlos Luján y la adopción en general de la inteligencia artificial. ¿Algo que añadir, Juan Carlos, sobre este párrafo? Eh, en el caso de la alfabetización, que en realidad lo que más me preocupa, eh, yo creo que desde el Estado, y ahí sí falta voluntad política, bueno, este gobierno se va, pero el que viene, eh, impulsar la formación de los docentes a todo nivel, pero además apostar por el uso lo mencionaste hace un rato, de modelos de lenguaje locales, de código abierto. ¿Qué significa esto? Que podamos tener en las computadoras instalado el programa, como por ejemplo, hay dos plataformas que yo uso, uno se llama MSTI y otro se llama Oyama, que tú al instalar en tu computadora, que tiene que tener una memoria RAM de 16 gigas por lo menos y una buena tarjeta de video, tú haces la misma interacción que normalmente utilizas conectándote a Internet, ChatGPT, Gemini, etcétera.
tú con estos programas, que si quieren se los puedo compartir en pantalla, no sé si me permites, puedes hacer las mismas consultas con un documento tuyo y puedes usarlo en lugares donde no hay internet o en el avión incluso para analizar tus documentos. No es que te va a buscar información, sino es que tú le entregas documentos y te hace análisis, resumen, traducciones, evaluaciones, todo lo que tú deseas, pero en tu computadora. Y otro dato adicional, la información se queda alojada en tu computadora, no va a la nube para que se reentrene o se reutilice y sea utilizada por otros usuarios, porque cuando tú usas las versiones gratuitas, tú estás permitiendo que esa data que le entregas sea reutilizada para entrenar el modelo de lenguaje y por ende en algún momento responder algunas palabras o términos a otros usuarios. Entonces los modelos de lenguaje locales que tenemos, que son gratuitos además, yo creo que el Estado tendría que impulsar, sobre todo el Ministerio de Educación, su uso en las escuelas, porque es a partir de ahí que pueden darse una mirada diferente respecto a las plataformas comerciales. Ujú. Bien, tenemos ahí entonces recomendaciones sobre cómo hacer estas cosas de mejor manera y con mayor alcance. Pero tenemos otro párrafo acá en esta pizarra y dice que aún hay desafíos que superar, sobre todo en el ámbito de la investigación, la infraestructura, algo mencionaste, e inversión privada. ¿Qué añadimos sobre esto, Juan Carlos? De articulación, no creando un nuevo ministerio. En Sí, realidad no, sí, no sí, creo sí. necesario crear un nuevo ministerio. Tiene que haber un, no sé, llamarlo un CEO del mismo sector público que sea la persona que articule todo esto, ¿no? Porque es importante el trabajo integral entre la academia, la empresa y el Estado. Nosotros, por ejemplo, vemos que hay soluciones interesantes, que tenemos en el caso de PCM, que pues hay un listado, un catálogo de herramientas IA que se ofrece del sector público. Sunat, por ejemplo, tiene un chatbot súper interesante, muy funcional, yo lo recomiendo. En el caso del sector público, también tenemos el caso de, eh, justo estaba viendo hoy día, aerolíneas que también trabajan con chatbots que te dan asistencia y cada vez más vamos viendo que se van integrando no solamente chatbots, sino también catálogos o directorios, incluso recursos desarrollados con IA. Y en el caso peruano creo que todavía nos falta mucho por desarrollar. Sí conozco casos de empresas, de jóvenes emprendedores que ofrecen soluciones con IA, ¿no? Desde aplicaciones móviles eh, o hasta plataformas web con integración con chatbots, ¿no? Entonces, como asistentes virtuales, digamos. Y también con sistemas de automatización documental, análisis predictivo, atención al cliente, y también en la generación de contenidos, ¿no? Hay diarios como el caso del Comercio y si mal no recuerdo Infobae que también están usando estas herramientas para lograr justamente generación de contenido. Entonces, el reto ya no es tecnológico en realidad, sino organizacional. Y de For- adopción. claro, formar a los trabajadores, ¿no? Al personal y rediseñar procesos. Pero es un trabajo creo yo que bastante complicado y se necesita un liderazgo en ese sentido, ¿no? Ciertamente, pero has mencionado espacios que son de suma importancia y algo que está pendiente en la agenda de los profesionales en general, que es comprender la importancia de procesos de calidad. Bien, veamos este otro tema. En este tercer párrafo hablamos desde una perspectiva internacional, Perú, ¿cómo se encuentra? ¿No? ¿En qué fase estamos? Es verdad que avanzamos hacia un momento de consolidación. ¿Hay fortalezas institucionales o tenemos acaso un ecosistema científico e industrial todavía en desarrollo? ¿Qué opinar sobre esto, Juan Carlos? Estamos en desarrollo. Es curioso porque según hay un índice global de inteligencia artificial responsable de este año, estamos en el puesto 34 de 135 países. Es un gran puesto. Y eso que somos consumidores, o sea, no desarrollamos nada prácticamente. Imagínate si desarrolláramos cosas como hacen los chilenos o en Brasil, la cosa sería diferente.
Entonces, este avance o este escalón que tenemos es fruto justamente de las regulaciones que ya las impulsó PCM, y la gobernanza en sí, los principios éticos y los, digamos, lineamientos a implementar de forma responsable la IA. Pero pasa algo curioso. Yo he tenido ocasión de capacitar a través de empresas a entidades públicas, tres, cuatro entidades públicas, a sus trabajadores. Cuando ellos piden el temario, muchas veces no tienen claro qué es lo que quieren. Entonces, me he dado caso en situaciones que yo planteo un temario bajo una propuesta mencionando, mira, vamos a aprender los fundamentos, luego la personalización, luego el tema de los prompts y después la organización de datos. Entonces, vamos a usar ChatGPT, Cloud, Gemini, Copilot y DeepSeek, las cinco. Pero en plena clase me doy con la sorpresa que tienen filtros que no pueden entrar a esas herramientas. O sea, parte de lo que les enseño podrán practicarlo en casa. O hubo otros casos donde la entidad pública solo tenía acceso a Copilot, que no está mal, está bien que aproveche el recurso público, pero no está claro todavía qué tipo de herramienta van a usar. El buen trabajador invertirá su dinero para usar ChatGPT porque se ha dado cuenta que usando ChatGPT de pago puede pues ahorrar una serie de procesos que van no solamente de hacer cartas, sino presentar rendiciones de cuentas, desarrollar contenidos o incluso gráficos o dashboards. Entonces va a identificar eso, va a sentir que efectivamente va a tener más tiempo para hacer otras cosas, entonces va a pagar. Pero no todos van a tener ese tipo de acceso. Entonces ahí hay una eh, no existe una uniformidad respecto a qué es lo que tienen que aprender, o un lineamiento clave o claro. Pues claro, pueden usar ChatGPT, Gemini, pero son solo 5 o 6 veces en la versión gratuita y después tienen que volver después de unas horas, ¿no? Acabas de decir algo interesante y recordar a la sala que en el chat GPT pagado se puede escribir un libro y usarlo como almacén hasta que se termine de escribir. Y No, mientras, a sí, ver, no es tanto así. O sea, no es que tú le delegues ahí a la máquina, hazme un libro. En realidad, no, tú tienes no, que no, tener un claro que no. borrador. Tienes que tener un Ajá, borrador. claro. Fluye, 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 fluye. Y una vez que ya tengas todo tu borrado con tus ideas, tus sentimientos, tus pensamientos y tu investigación, ahí sí, ChatGPT Sí, actúa como una suerte de corrector de estilo. O sea, cuando uno sí. hace un libro, una publicación, no ponemos el nombre de corrector, salimos con mi nombre. Es igual acá, o sea, Puntualizando. Sí, sí. lo que señalé fue que lo puedes usar como almacenamiento mientras lo escribes y Ah, algunas sí, consultas que puedes hacerle a ChatGPT para ir corrigiendo, ampliando, consultando otras fuentes, pero tienes todo el material guardado en ChatGPT hasta que lo terminas de escribir, ¿no? Muy bien, sí. gracias. Vamos a ver qué hay en el otro slide. Casualmente, rankings, ¿no? Esta es un índice sobre el gobierno de la inteligencia artificial. Acá publican que estamos en el puesto 60 entre 195 países, es otro registro. Hay varios estudios que se hacen, Ujú. rankings más ampliados con más menos países. Estamos quintos en Latinoamérica. Se destaca que la fortaleza en Perú sobre gobernanza, capital humano, gobierno digital, está en un estado promedio aceptable, pero que en sus debilidades hay escasas publicaciones científicas e investigación. Habría que darle eh, más impulso a los tesistas para empezar, ¿no? De posgrado. Y reducida inversión, poco desarrollo de modelos propios. Acabas tú de señalar algunos aspectos sobre esto de los modelos propios de lenguaje, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ampliarías acá, Juan Carlos? Bueno, yo entiendo que el desarrollo de modelos propios, pues, puedes trabajar sobre un modelo fundacional de código abierto, como hicieron los chilenos, pero luego tiene un tema de inversión en infraestructura, ¿no? En el caso del personal, los desarrolladores, los científicos, además de los centros de datos, que eso tiene un costo, ¿no? Los centros de datos, yo, hasta donde recuerdo, yo no sé si el Estado peruano tiene un centro de datos que Eh, interconecte todos los servicios en una sola plataforma. lo que conozco es que hay equipamiento donado por el gobierno japonés hace un año casi, pero que ¿Ya? todavía no está en producción.
Claro, porque es como cuando el ejemplo muy local es las comisarías. No sé si se han dado cuenta, las comisarías por zonas uno tiene como proveedora Claro, el otro tiene proveedora Movistar, el otro tiene Vitel. O sea, es un caos y cada uno tiene costos diferentes. Acá debería ser una gran infraestructura del Estado peruano, ¿no? Con sus investigadores, etcétera, y daría servicio a las entidades públicas, pero cada uno subcontrata a diversas empresas, ¿no? Incluso con servidores en la nube, ¿no? Yo no sé si la nube podría ser lo ideal, de hecho que sí, es más económico, pero es un tema, pues, justamente del proceso organizacional, ¿no? Entonces, para que esto funcione localmente, para que tengamos un modelo de IA peruano, pues hace falta inversión y capital, definitivamente. No es que Perú no lo Eh, tenga, sí lo tiene, pero el tema está quién lo gestiona. Talento hay, pero disperso. Veamos el siguiente slide. Una comparación con países líderes. Acá hay también tres entradas que refieren nivel y situación. Los líderes mundiales, acá están los países que están ocupando las primeras posiciones en investigación y desarrollo sobre esta materia. Las potencias emergentes, quienes vienen haciendo esfuerzos de inversión y desarrollo sobre lo mismo. Y en el caso de Latinoamérica, hay cuatro países que han avanzado más que nosotros. Estamos en el puesto quinto en Latinoamérica, siendo Brasil quien ha logrado un desarrollo mucho más interesante, Chile, Uruguay, Colombia. A ver, esta comparación, esta tabla, ¿qué más podemos leer sobre esta estructura de datos, Juan Carlos? Bueno, en ese caso, sí, pues sí, bueno, compararnos con el hemisferio norte y Asia sí es un poco complicado, ¿no? Porque definitivamente tienen más talento, existen más recursos, lo mismo en el caso de la Unión Europea. Eh, a nivel latinoamericano, pues curiosamente aparecemos en el grupo, pero sabemos, como comenté hace un rato, que el caso de Chile y Brasil tienen ya desarrollos de modelos de lenguaje eh, que si bien se apoyan en modelos fundacionales, pero están funcionando y los están usando. Eh, de Uruguay y Colombia, bueno, Colombia avanzó muchísimo en conectividad en los últimos años, además con planes de fortalecimiento e integración a través de tecnologías digitales. Yo recuerdo mucho que ellos tienen un programa de alfabetización a nivel nacional que incluso podías seguirlo tú desde su página web. eh, Le bajaron los impuestos a la compra de computadoras, por ejemplo, para fomentar el uso de la tecnología entre sus ciudadanos. Y Uruguay es el gran centro de desarrollo de software, ¿no? Bastante conocido. ¿Qué es lo que Ujú. caracteriza a Perú? ¿Qué caracteriza a Perú? Es una, bueno, la regulación, creo yo, y la normatividad que estamos en avanzada. Pero son documentos teóricos, pues, digamos, no son productos visibles, ¿no? Cómo apoyar el desarrollo. Y sobre esto hay un ejemplo que citamos en los coloquios desde la UNI que me parece muy representativo en esta materia. En el año 2010, Colombia empezó a colocar su paisaje y lo que ocurría en sus zonas rurales como producto turístico. En el 2010, Colombia era la tercera parte de turismo receptivo en comparación a Perú. Pero gracias a esa iniciativa, que se operó sobre las mismas cabinas de Internet que se instalaron en las zonas rurales de varios países sudamericanos, entre ellos Perú. Pero Colombia fue quien mejor los aprovechó. Entonces, al empezar a colocar en el mercado eh, la, la oferta paisajista rural, de esa posición, comparado con Perú, tercera parte de turismo receptivo, hoy, al 2020, nos triplicaron. Y ahí están las cifras, lo pueden googlear. Pongan ustedes Turismo Receptivo 2010 Colombia-Perú. Van a ver la cifra. Vuélvanla a colocar Colombia-Perú 2020 Turismo Receptivo. Nos triplicaron vendiendo su paisaje como oferta turística al mundo. Bueno, veamos el siguiente slide, las expectativas, Juan Carlos, la ruta hacia el 2040. Está este libro de Elon
que es una suerte de documento de futurología, la imaginación de expertos en relación al impacto de la inteligencia artificial mirando el 2040. Y hay estos tres argumentos, ¿no? ¿Qué nos correspondería hacer? ¿Mantenernos entre los cinco primeros de América Latina o escalar a qué posición? ¿Acercarnos al top de los 50 primeros puestos en el mundo en preparación gubernamental para la inteligencia artificial? ¿Consolidar una estrategia nacional integrando inteligencia artificial, ciberseguridad, computación cuántica, ciencia de datos y transformación dígito cuántica del país? Juan Carlos ha hecho algunas precisiones que debemos tomar en cuenta, pero mirando la ruta hacia el 2040, ¿qué hacer, Juan Carlos? ¿Qué propones? ¿Qué sugieres? ¿Qué de tu experiencia podríamos agregar a este comentario? Yo apuntaría primero a consolidar la estrategia nacional, ¿no? Integrando, bueno, acá has puesto la IA, ciberseguridad, computación cuántica, pero también la alfabetización. Yo creo que primero es la alfabetización, es lo primero, porque a veces despertar el interés de los jóvenes, sobre todo, muchos se van a convencer de que si yo estudio Python, digamos, desde colegio o un instituto, pues yo puedo tener grandes posibilidades de desarrollo y trabajo en empresas que se dedican al desarrollo de la IA. No necesitaría ir a la universidad. Tú sabes que muchos de los desarrolladores en Silicon Valley carecen de cartones, porque en Estados Unidos prevalece la habilidad y el conocimiento antes que los cartones. Entonces, muchos de estos casos que tienen son personas que carecen de cartones. Han estudiado cursos en línea, han aprendido y se han desarrollado. Yo incluso conocí una vez acá en Perú un evento, un joven de pues, ¿cuánto? 19 años, muy entusiasta, que él ya hacía soluciones de IA con WhatsApp para empresas. Y él aprendió de manera autodidacta y tenía ya varios servicios encaminados. Entonces, con esto no demerezco los cartones, pero lo que pasa es que en el tema tecnológico lo que se valora más es la habilidad y el conocimiento, ¿no? Porque ya sabemos, pues, lo que pasa cuando se acumula de cartones, por ejemplo, en el Congreso, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de César Acuña, porque, graduado en España, ¿no? Tiene un cartón, pero a ver que se demuestre habilidad y conocimiento en cualquier tema, no va a poder. Bueno, Juan Carlos, pero es que nos acabas de recordar que Bill Gates y Mark Zuckerberg, ellos abandonaron la universidad en los primeros años y ahí están, Sí, líderes de desarrollo tecnológico en el planeta, ¿no? Bueno, veamos el siguiente slide. Este documento tiene algunas cuestiones que queremos resaltar. Se prevé que la inteligencia artificial avanzada revolucione los sistemas globales para el año 2040. Con esto, habría que recordar que los jóvenes que ingresaron a la escuela básica regular en el 2026 y que culminarán en el 2036 aproximadamente, y que si van a la universidad egresarán poco después del 2040, van a vivir intensamente esos tiempos pronosticados que ya se reconocerán como sexta revolución industrial. Entonces, ¿cuándo se les va a preparar? ¿En el 2040? Ahora tenemos que empezar a prepararlos. sí, Y esto es otro. correcto. Líderes tecnológicos y académicos anticipan avances significativos en la atención médica, de precisión y la productividad industrial, junto con profundas transformaciones en el empleo, la confianza social y las instituciones democráticas. Párrafo de este libro. Los jóvenes que ingresaron a la universidad este año egresarán en el 2032, 2033, que ya es quinta revolución industrial, y madurarán profesionalmente hacia el 2040, sexta revolución industrial. ¿Les estamos dando las competencias de base para esos tiempos? Y tenemos acá un tercer comentario. Los expertos prevén un mundo que exigirá una reestructuración completa de los fundamentos sociales tradicionales. ¿Estamos preparados? Porque las bases se tienen que implementar ahora, no en el 2040. Las bases tienen que surgir de lo que hoy la academia, la empresa y los gobiernos articulen. Tomo el mismo término que utilizó Juan Carlos Luján hace unos momentos.
Y efectivamente en esta dirección corresponde crear una suerte de articulación nacional para consolidar nuestra posición y dar los saltos que este documento, que está circulando por todo el mundo, eh, anuncia, ¿no? Y es producto de un estudio profundo de lo que ha venido ocurriendo en los últimos años. ¿Algo que añadir acá, Juan Carlos? ¿Qué opinas? Sí, definitivamente, ¿no? Nos estamos preparando para el 2040 y la respuesta es no. Y hay un detalle interesante. Justo durante una capacitación con profesores del Instituto Pedagógico que se formaron en el uso de la IA, eh, se saltó el tema del currículo educativo nacional. Y ahí me enteré, porque la verdad que no sabía, que ese currículo educativo tiene más de 10 años. No ha recibido actualización alguna en 10 años. Mira todo lo que ha pasado solo en 3 años con la IA o con las redes sociales. Entonces, ya investigando, porque me quedó la inquietud, descubro que, por ejemplo, los países escandinavos, como es el caso de Finlandia o Suecia o Dinamarca, tienen currículos educativos que se actualizan en tiempo real y los directores de las UGELs, digamos, tienen total autonomía para adaptar el cambio a su centro educativo, a su zona de influencia, ¿no? Entonces, de ahí van incorporando temas, conceptos, por ejemplo, de consumo de medios, pensamiento crítico, uso responsable de la IA, entre otros, que son aspectos que aquí definitivamente no se abordan, ¿no? Yo les enseño a los profesores, pero ¿quién les enseña a los alumnos? Se supone que los profesores, pero no está, eso no está delimitado en el currículo educativo nacional. Supongo que lo van a actualizar, no sé, el siguiente año, y luego se quedará abandonado 20, 30 años, no sabemos, pero no nos estamos formando con esa visión. Yo espero que el nuevo gobierno pues apueste por un currículo educativo nacional en tiempo real. Es así como tenía que moverse ese documento. No sé, tú que estás muy ligado al mundo de educación, ¿tú qué piensas? Bueno, es totalmente de acuerdo. Y es justamente la razón por la que se inventó los coloquios desde la UNI. Este es el programa 184, o sea que estamos 184 semanas propiciando que los educadores, tanto de básica regular como del sistema educativo de educación superior en nuestro país, den un salto hacia la mirada de estos temas, hacia la reformulación de los currículos y cuidar que tenemos que formar profesionales y ciudadanos para tiempos que van a ser absolutamente distintos al de hoy. Pero Sí, pareciera además, que el esfuerzo necesita multiplicarse o irradiarse. Estamos reformulando estrategias. Este programa no aporta o no, no es posible que hagamos publicidad pagada, no lo hacemos. Sí, se divulga dentro de la universidad todos estos materiales, pero hacia el exterior estamos haciendo una medición de un esfuerzo que va avanzando poco a poco. A pesar que esto necesita mucho de mirada de todas las universidades. Ojalá cada universidad peruana tuviera un programa como este. No es una fanfarronada, por si acaso. Es una realidad que hemos tomado de lo que ya se está haciendo en otros lugares. sí, justo para el 2040 muchos puestos de trabajo se van a reformular. O Totalmente. sea, el contador va a existir, pero su función va a ser diferente al perfil que tiene actualmente, porque muchas cosas que hoy hace un contador, como la declaración jurada del impuesto a la renta, no sé si lo han probado, pero ustedes van donde ChatGPT y le dicen que quieren hacer su declaración jurada y ChatGPT te va a guiar, te dice, haz clic acá, ahora entra acá. ¿Por qué? Porque la SUNAT lo tiene todo, a Así diferencia del es. Congreso de la República, todo lo tiene indexado, público, y tú puedes saber cómo obtener tu ficha RU, cómo declarar tu impuesto a la renta. Entonces, lo que hace la IA es recoge esa data, la reinterpreta y te dice, mira, hazlo así. Entra acá, luego entra acá, acá te sale un balance, pon vida tus deducciones de impuestos a la renta, y te saca el formulario. Yo lo he hecho. Claro que Sí. sigo con la contadora, pero o sea, si eso hace ahora, imagínate para el 2040, Así ¿no? es. Así es. Puestos como el de diseñador, el call center, los call centers, bueno, no van a existir, van a ser robots. Eh, Así es. el de docente no tanto, el docente va a ser una suerte de intermediario entre la IA y sus alumnos.
va a ser una suerte de vector, facilitador, ya no va a ser el transmisor de conocimiento de saberlo todo que le cuenta a los estudiantes. ¿Por qué? Porque los estudiantes en un clic ya tienen acceso a ese conocimiento. Entonces, el docente, su función va a ser muy diferente. Eso Volvemos a es. las exposiciones orales, al aprendizaje basado en problemas, ¿no? A las sustentaciones o investigación en clase. El método va a cambiar. En fin. Entonces, La el habilidad de docente casuística y la habilidad de predictividad, que por ahora son ausentes en el currículo escolar peruano y también en el currículo de educación superior, son habilidades que debemos ya incluir para su mejor por desarrollo. supuesto, ¿no? Ese es el otro punto donde tenemos que meter mucha presión. La actualización del currículo educativo nacional en tiempo real, Veamos el siguiente además de slide. la alfabetización. Esta es una imagen que la usamos siempre para poner en reflexión lo que ocurre. ¿Y por qué usamos el año 2024? Porque fue el primer año que utilizamos esta imagen, remontándonos al periodo en que se inició la pandemia. Las aulas ya tenían esta estructura, no todos los colegios del país, pero ya estaba disponible. Sin embargo, lo que se avecina para el 2030, con las computadoras holográficas, la computación cuántica, es otro mundo. ¿Las facultades de educación están preparando para esos tiempos a los maestros? ¿O van a esperar que egresen en el 2030 y vayan a ver dónde se van a preparar? Bueno, eh, la Universidad Nacional de Ingeniería celebra 150 años de creación, formando ingenieros, arquitectos y científicos. Y compartimos con la comunidad este programa y muchas otras iniciativas que se han estructurado al interior de la universidad, entre ellas cuatro nuevas maestrías preparadas para los tiempos contemporáneos. El primer MBA en una universidad estatal con mención en gerencia y tecnología. Una maestría en transformación digital con enfoque ya en transformación cuántica y una maestría en ingeniería de procesos con mención en gestión de la calidad y tecnologías de la información. Además, una maestría en gobierno y gestión de la seguridad digital. Una urgencia de formar profesionales gerentes en materia de seguridad digital. Cualquier información, por favor, con Milagros al 935-084-220. Tomen nota del teléfono. Algún pariente, amigo querrá esta información. Recordar que para el desarrollo institucional en razón del producto educativo para la quinta revolución industrial y siguientes, debemos capacitar a los docentes en educación digital, ahora entendida como el aprestamiento para la educación cuántica, y formar maestros que estimulen el tratamiento racional de la información y su producto educativo. Ya tenemos la ingeniería educativa, que hace de la tecnología digital y la gestión educativa sus dos instrumentos de mayor importancia, de manera que equipamiento, aplicaciones y conectividad, que son componentes de la tecnología digital, dan soporte a modelos, procesos y logros que son el ámbito de la gestión educativa, un todo integrado, soportado por tecnología digital. Recordar que para la transformación digital hacia la transformación cuántica proponemos que la escuela básica desarrolle estos objetivos. Desarrollar habilidades de observación y análisis, educar en la matematización del pensamiento, formar en la competencia digital hacia la competencia cuántica, para que en educación superior, entonces, podamos tener en cuenta con el potencial adecuado estos objetivos, desarrollar potencialidades de análisis complejo multidimensional, fortalecer el análisis predictivo y formar en una sólida ética y en función del razonamiento cuántico. Para el tema de la educación y producción hacia la quinta revolución industrial y siguientes, en razón del tema que hemos tratado o que estamos tratando el día de hoy, insistimos en algo que ya repetimos en varios coloquios desde la UNI. Las universidades, en particular la educación básica y todo programa de capacitación como de producción, se convertirán en escenarios con intenso empleo de ecosistemas de inteligencia agéntica. Creo que esta expresión debemos tenerla muy en cuenta, ecosistemas de inteligencia agéntica, donde la búsqueda, el aprendizaje, la investigación
y el proceso de toma de decisiones, la casuística en general, formarán parte de un mismo proceso continuo de creación de conocimiento. De manera que esta imagen que representa la conmutación cuántica, la simbología del ADN y su aprovechamiento en el desarrollo de alimentos y la producción y la conservación del planeta en general, no solamente se trata de procesadores que van a ser muy superiores a los procesadores digitales, a la computación clásica conocida hoy en día. Esta computación ya está disponible, sino que esta misma capacidad, potencialidad de computación, insertando inteligencia artificial, nos va a conducir a escenarios absolutamente diferentes y más potentes de los que hemos conocido hasta ahora. Esa síntesis estratégica, Juan Carlos, te ayudaré que me acompañes en su comentario. Esta síntesis estratégica, en el marco de un ritmo acelerado que ahora se propicia, tiene, por ejemplo, este aspecto: el procesamiento del lenguaje natural multilingüe, con nuevos modelos de inteligencia artificial, donde podemos hablar, Juan Carlos, en alemán, Guillermo Ruiz en quechua, y, y él no sabe quechua, yo no sé alemán, pero conversamos. ¿Será esto posible? Por hablar de un ejemplo de lo que se puede hacer con este tipo de procesamiento. ¿Qué opina Juan Carlos? Yo creo que sí, ¿no? Google justo hace poco anunció una actualización en Google Traductor, en el móvil, que permite justamente hacer ese tipo de traducciones en tiempo real, ¿no? E incluso Apple, ahora que recuerdo, en su nuevo AirPod tiene esa opción de que activas el traductor y te traduce en simultáneo cuando te habla una persona en un idioma diferente. Entonces eso ya estamos muy cercanos a esa posibilidad, ¿no? De tener esos traductores multilingüaje. Por ahora, bueno, cambia de un idioma a otro, pero más adelante será una cosa muy automática. Por eso recuerda que alguna vez Elon Musk dijo que sus hijos no iban a perder tu idioma porque todo le iba a hacer la IA. Lo digo. Ciertamente. Veamos esta otra expresión. El diagnóstico médico asistido por inteligencia artificial. Sistemas avanzados ahora detectan enfermedades en etapa temprana. Y esto lo hacen con análisis mucho más profundos que llegan hasta el análisis molecular en cada persona para determinar los alcances de cualquier tipo de trauma clínico en cada individuo. Esto ya está ocurriendo. ¿Alguna experiencia sobre esta temática, Juan Carlos? Sí, sí, sí. Eso es una tendencia cada vez más recurrente porque hoy en día muchos pacientes pueden adjuntarle su radiografía, tomografía o esos informes técnicos que solo no entiende un médico y pedirle a Cloud, ChatGPT o Gemini que le explique de forma sencilla y clara los alcances de ese análisis y lo va a hacer. De tal manera que cuando uno ya llega donde el médico va a corroborar lo que a mí me pasó, yo lo sé, con un tema de desprendimiento a posterior vítreo, se llama, que es el líquido en el ojo cuando por la edad se desprende y aparecen manchas de un momento a otro, como si tuviera un insecto en un ojo. Y la oftalmóloga, amiga que yo le quería consultar, estaba en la playa, me dijo, llámame 3 horas. Y yo, con la ansiedad porque la mancha me seguía, entré a ChatGPT y le dije, mira, tengo este síntoma, ocurrió de un momento a otro mientras caminaba en la calle y actúa como un experto en oftalmólogo y indícame a qué se debe esto. Y de inmediato me dijo que era un desprendimiento posterior líquido, que no me preocupara, que con el transcurso de las horas iba a desaparecer porque mi cerebro se iba a adaptar y que es habitual a partir de los 60 años y que recomendaba igual ir a un médico para descartar si era un tema de retina, ¿no? Eh, pero me decía, pero no creía que sea eso, sospechaba que era lo otro. A las 3 horas mi amiga me escribió, le expliqué lo que tenía y me dijo, puede ser desprendimiento por cerebro, pero te mando de un especialista en
retina. Me mandó, al día siguiente fue el especialista de retina, me revisó con unos aparatos y me dijo exactamente lo mismo. Me dice, no te preocupes, yo he tenido lo mismo y yo me acostumbré. Al día de hoy, eso fue hace como 6 meses, sí, mi cerebro se adaptó y yo no tengo las manchas. Pero, o sea, te cuento esta Buena anécdota experiencia. porque funciona así, ¿no? Entonces yo creo que cada vez más personas van a recurrir, pero eso sí, toda la información que te da la IA es verosímil. Yo por eso contrasté con mi amiga que es la oftalmóloga, ¿no? Eh, incluso la respuesta que me dio ChatGPT se la di a Cloud y le dije, mira, tengo ese problema, esta respuesta es correcta y ChatGPT me dijo, perdón, Cloud me dijo, sí, está bien lo que te están diciendo, ¿no? O sea, tú puedes cruzar respuestas y comparar o contrastar para tener una mejor información, pero siempre consultando con el especialista, ¿no? Siempre. Así debe ser. Veamos el tercer comentario que está acá. Automatización creativa. Bueno, de esto ya conocemos bastante, ¿no? Ya se comenzó a generar contenido creativo, música, obras de arte también. ¿Qué experiencia podemos añadir, Juan Carlos? Bueno, hace poco justo Idecopi rechazó el registro de un libro hecho con IA, que incluso fue noticia, porque to- toda obra no creada por seres humanos no tiene derecho a copyright. Y Mm. esto se hizo más evidente cuando en un momento, hace como 10 años, un fotógrafo de una agencia que hacía fotos sobre eh, animales, de National Geographic creo que era, eh, registró una foto de un gorila que se hizo, se llamaba Coco, creo. Si es un selfie gorila, porque él estaba con una manada, uno gorila se acercó, curiosó la máquina, agarró y se hizo una foto. Y la foto es muy graciosa, pues sale el gorila sonriendo. Esa foto se viralizó en su momento, estamos hablando hace más de 10 años, y él la vendió a una agencia, y la agencia era británico, el fotógrafo, y la agencia bueno, comenzó a ofrecerla, pero ¿qué pasó? Que Wikipedia puso la foto en su página. Se dieron cuenta, le reclamó a Wikipedia y Wikipedia le dijo, no, toda imagen hecha por animales no tiene derecho a copyright. Y efectivamente fueron a juicio y, y perdieron, el fotógrafo inglés perdió, pero después se fue a Estados Unidos y ahí hicieron una conciliación, ¿no? Que parte del dinero recaudado vaya en función de estos animales porque sea un reservorio. Pero ese fue un caso interesante porque si no reconocían la imagen hecha por un gorila, y menos ese caso de una máquina, ¿no? Y ya en Estados Unidos también se han dado casos de intentos de registro de obras de arte, como ese caso de cuadros hechos por IA o libros que también han sido rechazados. En el caso del libro, recuerdo que es una ciudadana ucraniana, eso fue hace como 3 años o 2 años. eh, las imágenes en sí no se las reconocían con copyright, pero el libro sí, por el contenido y la presentación. Bastante curioso porque ellos dicen, si una imagen hecha con IA, que tú la descargas y la publicas, no es de autoría, no se reconoce, pero si esa imagen yo agarro y le pongo en un flyer con un anuncio publicitario, le hago unos efectos ya con mi autoría manual humana, ya sí tiene copyright, pero solamente esa parte, más no la imagen. Algo así hicieron con el libro. La construcción humana es lo importante para una propiedad intelectual, es intelectual. Bueno, Sí. veamos el siguiente comentario que hay acá. Vehículos autónomos de quinta generación, o sea, ya para la quinta revolución industrial, de lo cual ya se avanzó. Lo que pasa es que Sí. esta previsión está anunciando ya el uso masivo de esta clase de vehículos, ¿no? Opiniones, Juan Carlos. Bueno, sí, aunque aquí los tienen en el puerto de Chancay, cuando descargan los containers, los camiones que recogen el container de ese gran imán que llevan son autónomos, totalmente, son chinos.
El único problema es el tema ambiental, ¿no? En el sentido de que pues, se prevé un vehículo eléctrico es muy menor, mientras el vehículo a gasolina puede durarte 12 o 14 años, esto me parece que llegan a 4 o 5 años por el tema de la batería, ¿no? Eh, y lo que justo estaba leyendo es que la tendencia es el consumo de vehículos híbridos, ¿no? Aquellos que recargan su batería con la frenada del vehículo, pero que también puede seguir usando gasolina, que, digamos, también tienen 8 años de vida. Entonces creo que en la medida que esos vehículos autónomos eh, sean más ecoeficientes, porque recuerden que la batería se descarta y va a la basura, ¿no? Y el vehículo ya no sirve, o sea, toda la carrocería dejó de ser. Entonces, va a provocar una gran cantidad de desechos, a menos que se reutilice. Porque países como Perú no tienen centros procesadores de este tipo de unidades, entonces eh, todavía hay una infraestructura también para tener. Pero yo creo que sí, la de quinta G debe referirse a los que son mucho más ecoeficientes y quizás híbridos, ¿no? Bueno, me recuerdas que en España crearon una empresa Anovo Ibérica, que se dedica al reciclaje, repotenciación, mejora y todos los etcétera respecto de equipamiento electrónico en general. De manera que esto del circuito en el que todo desecho puede ser aprovechado está madurando, está adquiriendo cada vez más eh, demanda. Y en Uruguay ya tienen una sucursal. Veamos Ujú. luego sus avances y cuánto han logrado mejorar respecto al desecho electrónico. Tenemos otro comentario acá. Los asistentes virtuales emocionales, impulsados por inteligencia artificial, ¿no? Que responden a las emociones humanas, ofreciendo interacciones más naturales y empáticas. ¿Qué comentar sobre el particular? Que eso sí es un tema riesgoso, sobre todo para los menores de edad, ¿no? O las Sí, personas total. que consideran que la IA puede ser un buen terapista, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, los sistemas, o de ChatGPT en su última actualización de voz es espectacular porque hace interjecciones, te puede interrumpir, incluso hasta suspira al hablar. eh, yo lo uso, pero con fines netamente laborales. O sea, yo le tengo un documento, le digo, vamos a repasar este documento. Quiero entender si lo he comprendido correctamente. Entonces me dice, ok, hazme las preguntas para ver si lo puedo explicar. Y porque se dice que uno aprende mejor cuando puede explicárselo a otra persona, ¿no es cierto? Entonces, no Sí. memorizar, sino explicarse. Entonces, yo hago esa práctica con ChatGPT y ChatGPT me va corrigiendo, me dice, repítelo, a ver, repito, y así estamos. Pero claro, función laboral e intelectual, pero yo nunca usaría para decirle, me siento deprimido, estoy triste, pasó esto, pasó otro, para que reciba consejo del sistema, porque el sistema está entrenado con data pública de Internet y puede cometer equivocaciones, más no cuando yo le doy un documento propio y toda la data está basada en función de ese documento, ¿no? Lo otro es Mm. abierto, es que va a buscar data de Internet para darme una respuesta, para afrontar, por ejemplo, un tema de ansiedad o depresión. Ahí hay un riesgo y según los estudios, mucha gente en Estados Unidos los usa con esos propósitos. Por suerte en el Perú más lo usan para investigación y para estudios, según la encuesta de Cloud, pero no escapa que un menor de edad sí puede utilizarlo y no se aparta de la encuesta. Clarísimo. Muy bien, Juan Carlos. Llegamos al final de la programación del día de hoy. Nuestro agradecimiento, tu experiencia ha sido sumamente útil y al compartirla enriquecemos el tema para beneficio de quienes nos han acompañado el día de hoy en la sala y quienes verán próximamente este material. Muchas gracias a Juan Carlos Luján Zavala. Déjanos tu teléfono, Juan Carlos, querrán apuntarlo a alguno de nuestros asistentes. En el WhatsApp me encuentran en el 999-650873 y tengo el Linktree, que es una página que agrupa todas mis redes sociales. Aquí en el chat se los voy a poner, el URL. También pueden escribirme por ahí. Primero escriban si quieren contactarse. Aquí
aquí está, miren, aquí se los copio en el chat de Zoom, aquí. Listo. Vamos a verlo Ahí ahora. está el link. Listo. Ingresan ese link y ahí están mis redes sociales. También está en WhatsApp. Tengo un canal sobre noticias de IA que me permite estar informado, pero yo comparto ese canal de noticias en WhatsApp para que estén enterados y Ujú. puedan hacer la consulta que deseen. Más bien, gracias por su atención. Espero que toda Nuestro la agradecimiento, información Juan Carlos. recibida les sea útil, ¿no? Y gracias por esta nueva oportunidad de compartir en los coloquios desde la UNI. Y el día de la apreciación de la inteligencia artificial, ese material, antecedentes y prospectiva, es de ustedes, como es costumbre. A todos los que se registren, ahí está el enlace en el chat. Se les enviará este PPT. Socialícenlo, discútanlo, mejórenlo, compártanlo. Generemos opinión en la comunidad profesional, entre los técnicos, entre los jóvenes, entre los estudiantes, y procuremos de esa manera promover una apropiación de la tecnología de manera más eficiente. Nuevamente nuestro agradecimiento a Juan Carlos Luján. Muchas gracias por acompañarnos. Estos son nuestros datos. Este es nuestro correo de contacto con quien eh, gestiona la información con el programa. Muchas gracias